Continuamos con este debate político de los precandidatos a diputados y diputadas del PLD por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Continuamos. ¿Para qué usted quiere ser diputado? ¿Cuáles son sus propuestas legislativas? ¿Qué usted haría de llegar al Congreso? Continuamos con el precandidato Luis Yepes Zuncar. Deseamos ser diputados por la vocación de servicio y la vocación política que tenemos, además de que pensamos que por nuestra formación profesional y el trabajo y los aportes que realicemos en el Congreso, mejorar la condición del Congreso Nacional. Pensamos legislar a favor de la niñez, que tiene condiciones especiales, a favor de la juventud, para que tenga acceso al estudio y al trabajo y se aleje de los vicios, a favor de la mujer, para que consolide su bien ganado lugar que ha alcanzado en la sociedad, a favor de la no discriminación laboral, para que una persona con 35 años o más no se le dificulte encontrar un empleo, a favor de la seguridad ciudadana, porque estamos realmente golpeados por la delincuencia. Queremos también legislar modificando los aspectos que sean necesarios de la seguridad social para que una persona cuando termina su vida útil tenga una pensión digna y sobre todo que se tenga acceso a la salud. Muchas gracias, precandidato Luis Yepes. Ahora continuamos con el precandidato Charlie Mariotti Jr. Muchas gracias. Cuando iniciamos este proceso de precandidatura, lo iniciamos visitando a las personas. Queríamos llevar nuestra idea, nos encontramos con muchos amigos, hemos conocido mucha gente buena, pero sobre todo hemos escuchado. Y escuchando nos hemos dado cuenta que la principal queja de la juventud dominicana es la falta de oportunidades. Por eso quiero legislar para resolver este problema, o para por lo menos aportar a que se resuelva. Por eso quiero legislar para modificar y expandir la oferta de exportación de la República Dominicana. Ya no basta con decir el mundo entero consume lo que nosotros producimos. Tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. Y esto lo logramos a través de una alianza tripartita entre la academia, las universidades privadas y públicas, entre el Estado y entre el sector privado. Hacemos una inversión en investigación y desarrollo para ver qué está consumiendo China, qué está consumiendo la India, y empezamos a producirlo aquí. Así empezamos a crear oportunidades para que los jóvenes dominicanos se desarrollen y tengan acceso a un mercado laboral que les permita cumplir sus sueños. Según el Latino Barómetro, el 60% de los jóvenes dominicanos solamente ve oportunidad de crecimiento socioeconómico dejando el país. Cuando el futuro de un país solamente ve su futuro en otra demarcación, esa nación madre tendrá grandes problemas. También quisiéramos legislar a favor de las pasantías pagadas para fomentar el primer empleo y la inserción laboral, aprovechando que Karen está aquí con nosotros. Yo creo que esta es una forma de, a través de una alianza público-privada, lograr que los jóvenes vean oportunidad de crecimiento, oportunidad de desarrollo y que se les incentive a educarse, a seguir estudiando y a conseguir el éxito de la manera que les pueda garantizar cimentar ese éxito en el tiempo. Gracias, precandidato. Les toca el turno al precandidato Gregorio Castillo. Quiero ser diputado para ir al Congreso a legislar y fiscalizar para lograr mejores condiciones de vida para todos los dominicanos, tomando en cuenta a los más vulnerables, como son la mujer, los niños, los envejecientes, los discapacitados, los empleados, principalmente los domésticos, también para las pequeñas y microempresas. En el caso de los domésticos, vamos a abogar para que se le añadan lo que es su acceso a la TCS y a la AFP, haciendo así la aplicación del artículo 60 de la Constitución, que dice que todo dominicano tiene que tener derecho a la seguridad social, el cual no se está aplicando hoy en día, porque cuando una pequeña empresa va a inscribir sus empleados, las trabas burocráticas se lo impiden. También para su inscripción en el Ministerio de Trabajo. También vamos a someter una iniciativa para que los empleados de las heladerías también sean incluidos en su derecho de recibir el 10% de propina legal, como lo hacen restaurantes, para así aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, precandidato. Ahora le toca el turno a la precandidata Claudia Rita Abreu. Bueno, muchas gracias. Yo entiendo que en la República Dominicana hay un problema
de esencia respecto al sistema de pago de impuestos que nosotros tenemos. No es verdad que vamos a poder lograr tener tanto incremento del empleo, incremento del emprendimiento, si nosotros seguimos con un sistema que nos hace reportar de manera mensual en vez de trimestral, y que además de eso nos persigue sin nosotros tener una deuda real, sino que sencillamente no hemos pagado una factura. Y por eso yo quisiera trabajar en base a una reforma fiscal que tenga el principio de equidad como base principal. Entiendo que ahora mismo quienes nos representan hay mucho silencio y poca fiscalización de las cómo se aplican las leyes y cómo se maneja el presupuesto del Estado. Entiendo también que nosotros tenemos que ir a trabajar en vista de tanta irracionalidad que existe en esa Cámara de Diputados, porque estamos sobre legislados, incluso haciendo leyes solamente para que una persona ocupe un lugar en el Estado, porque la ley antes no lo permitía. Es decir, estamos llenándonos de leyes y nos estamos volviendo ineficientes con este cúmulo de legislaciones que no sirven para nada. Muchísimas gracias, precandidata. Le toca el turno al precandidato Franklin de Jesús Acosta. El activo más importante que una sociedad tiene es su gente. Es la persona la que es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza. Si la persona se desarrolla, si inviertes en esa persona, educándolo, formándolo, capacitándolo, dándole acceso al crédito, a préstamos nobles con la intención de que se desarrolle, esa persona se libera. Entonces, en base a eso, pensamos en 3 leyes básicas. La primera es basada en el artículo 62 de la Constitución, que dice que el trabajo es un deber, es un derecho, es una función social del Estado de garantizar la creación de empleos dignos y remunerados. El ser humano tiene que producir bienes y servicios, tenemos que tener acuerdos nobles entre las partes de tal manera de que esto se dé. Nuestra segunda ley es una ley de ocupación, es una ley de desarrollo económico y de soberanía. Cuando hablamos de desarrollo económico y de soberanía, aquí hay que proteger, defender, asistir sectores que son importantes de la productividad. En ese sentido, por ejemplo, no solamente hablamos del territorio, sino también de lo que es la seguridad. La seguridad es importante porque sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay igualdad de oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades, no es posible de que las personas puedan generar en ellos bienestar, desarrollo. Entonces, la tercera ley es una ley, aquí no tenemos una ley general de población. Tenemos todas estas niñas embarazadas, somos líderes en embarazo en adolescentes. Y embarazo en un adolescente es una puerta de entrada, un círculo vicioso hacia la pobreza. Tiempo, precandidato. La precandidata Charineo Valles. Gracias. Bueno, realmente yo tengo 3 temas iniciales que son los que me han movido a aspirar por una diputación. El principal es el tema de la salud. Tenemos una ley de salud bastante anticuada, que es la 42-01. En ella quiero trabajar en la modificación, sobre todo para el tema de las enfermedades catastróficas y los medicamentos de alto costo. Yo, que soy una mujer sobreviviente de cáncer 3 veces, paciente oncológica, sé lo difícil que es para una familia sostener una enfermedad de este tipo, sobre todo cuando una persona no tiene un seguro médico o es de escasos recursos. Es muy cuesta arriba para esa familia. No solo se afecta al enfermo, se afecta a la familia completa, porque no sabes de dónde vas a sacar el dinero para obtener ese tratamiento que son sumamente caros. Entonces entiendo que se debe trabajar la modificación de esa ley para que el Estado cree un subsidio real para esas enfermedades. Y estamos acostumbrados a que las enfermedades catastróficas solamente son el cáncer, la tuberculosis, y no, enfermedad catastrófica, toda enfermedad por la que una persona necesita un medicamento para vivir. Por eso, de igual manera, quiero trabajar para el tema de la hipertensión, la diabetes, obesidad, enfermedades renales. Son enfermedades que necesitan de un medicamento para poder vivir, y el Estado debe subsidiar a las personas de escasos recursos en este tema. Muchas gracias, precandidata. Veo varios temas. Tenemos aquí médicos, abogados, una sobreviviente de cáncer. Se me ocurre, por ejemplo, Claudia Rita, cuando hablas de que tenemos sobre legislación,
¿A qué punto te refieres? ¿Dónde hay, o alguno que quiera participar, dónde hay sobre legislación que entiendan que debe corregirse? Bueno, por ejemplo, tenemos una ley de turismo, ¿verdad? Entonces sacamos una ley para dar excepciones al tema náutico, en vez de quizás hacer un arreglo a la ley de turismo. Tenemos una ley de autismo, pero también tenemos una ley que forma el CONADIS. Entonces, si tú te pones a ver, hay muchas repeticiones dentro de esa ley. Entonces, si vamos a sacar una ley por cada condición especial, entonces eso yo lo encuentro que no es eficiente respecto al manejo de la cantidad de leyes y el manejo del Estado también. ¿Algún precandidato que quiera opinar en ese punto, Yuri? Yepes, Gregorio, Franklin. Bueno, Bien. En mi caso, de hecho, con lo que señala Claudia Rita, que lo entiendo muy correcto, estoy proponiendo la creación del primer método de evaluación legal de la República Dominicana. Primer método de evaluación legal, ¿cómo consiste? De la República Dominicana, que hayan procesos estandarizados que primero puedan validar en qué porcentajes diversas leyes se están aplicando, porque lo que no se mide no mejora, y esa evaluación después que parte del Congreso de la República es como si el congresista no tuviera ningún tipo de responsabilidad sobre la pieza que ha creado, que muchas veces también la calidad legística de ese congresista lleva a que el Tribunal Constitucional tenga que hacer el rol de representante, que un representante que ha sido votado por su demarcación no ha cumplido. Por lo que en ese sentido, este primer método de evaluación legal también visualizaría la dualidad o ambigüedad que puedan existir en diversas leyes de la República Dominicana. Chanel Rosa. Sí, excelente lo que Yuri ha planteado y Claudia Rita. Y en ese sentido, nosotros también vamos por ese camino. Si hay una función olvidada del legislador, es la función de fiscalización. Una vez se aprueba una ley y el Congreso se desentiende sobre la aplicación o no de esa ley, el impacto que ha tenido, cuál ha sido el resultado y la posibilidad de crear en el propio Congreso Nacional un estamento, un mecanismo, que permita evaluar el cumplimiento de la ley, porque muchas veces nosotros escuchamos en la calle que la gente dice, tenemos una cantidad enorme de leyes que no se cumplen, claro, que no se cumplen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Congreso, en su rol fiscalizador, que es una de sus tres funciones fundamentales, no ejerce ese rol, ese rol, y por lo tanto muchas leyes incluso quedan en un limbo jurídico. Precandidato Yuri Rodríguez, a propósito de esa propuesta de mejorar la calidad legal de las leyes, sí. ¿Entiende usted o están ustedes de acuerdo con el método que utilizan algunos congresos en otros países del mundo, donde antes de que el Congreso sancione y convierta en ley el proyecto, debe pasar un sedazo del Tribunal Constitucional o de un organismo que verifique a priori que esa nueva ley está apegada a la Constitución de ese país? Podría y debería ser una opción razonable, sobre todo porque cuando una ley es desmembrada por parte del Tribunal Constitucional, después de haber sido evacuada y promulgada por el Congreso de la República, lo que hace es restar confianza por parte de la población en la actuación que han tenido los congresistas. Por lo que si los congresistas deciden tomar una decisión, y nosotros también cuando estemos en el Congreso de la República, que es una decisión responsable, creo que esta sería una vía para que la gente también pueda recuperar la confianza en la labor congresual. Además de los temas que señaló la precandidata Claudia Rita sobre turismo y autismo y el Centro Especializado de Discapacidad CAID, ¿alguna otra sector, alguna otra ley o algún otro sector en el que entienden ustedes que hay que corregir la sobrelegislación? Charlie Mariotti Jr. Bueno, yo creo que en el caso de la Ley General de Electricidad, nosotros tenemos que hacer un ejercicio responsable de eliminar la dualidad de funciones, hacer un ejercicio responsable de cerrar y eliminar los altos niveles de burocracia para obtener una concesión definitiva para generar electricidad. Yo creo que eso entorpece el parque eólico, el parque fotovoltaico, la matriz de generación en la República Dominicana. Pero sobre todo, creo que tenemos que legislar también para darle garras de verdad al Protecon, para que pueda defender a los usuarios de los abusos que a veces cometen las distribuidoras. Me parece que en esta línea tenemos que tener y empezar conversaciones sobre muchas leyes que no solamente no se están cumpliendo, sino que no se aplican a la realidad dominicana. Sin embargo, ustedes son aspirantes a diputados, precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, y el PLD en este siglo, desde el año 2000 hasta la fecha, ha tenido mayoría congresual prácticamente todos los periodos, es decir, desde el 2000 al 2023 que estamos, el PLD tuvo mayoría, desde el 2006 hasta el 2020, 14 de los últimos 23 años. Pudieran decir algunos que esas sobrelegislaciones fueron en un Congreso de mayoría PLDista. Bueno, y creo que se han logrado grandes transformaciones, y perdonen que
que tome la palabra. La realidad es que, si te fijas, muchas de las leyes que han permitido el crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana de manera sostenible son leyes que fueron aprobadas en el periodo 2001-2002. Esas leyes, es cierto que ese Congreso de ese momento era mayoría PRDista, pero esas leyes fueron producto del trabajo que se realizó en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 96-2000. Mira, yo creo que de cierta manera también tenemos que entender que nosotros estaríamos siendo por primera vez congresistas, así que en ese caso todos los tenemos derecho es la también. primera vez que aspiran. Claro que sí, tenemos derecho también bueno. a la crítica. Otra de las cosas que a mí me preocupa mucho es que si nosotros vemos la cantidad de leyes que asignan un porcentaje del presupuesto nacional y lo sumamos todos, da más de 200%, y eso tenemos que hacer mejor una modificación de la ley de presupuestos y no tener todas esas ambigüedades legales. Precandidato Chanel. Sí. Mira, uno de los temas que se ha conversado tiene que ver con el control que tú has planteado, el control previo de parte del Tribunal Constitucional de las leyes. ¿Por qué ocurre muchas veces que las leyes que se aprueban en el Congreso resultan ser inconstitucional en su parte o quizás en su totalidad? Es porque previamente no ha habido la suficiente estudio, suficiente conocimiento, a veces no hay suficiente expertise, nos vamos por el populismo legislativo, y eso naturalmente incide en que muchas de esas leyes luego tienen que ser, cuando son evaluadas por el Tribunal Constitucional. Entonces lo que se requiere es que, y ahora tenemos la oportunidad de elegir personas que vayan al Congreso, que tengan conocimiento de diferentes temas, que tengan conocimiento del control del control previo de la calidad de la ley. Y de la calidad de la ley. O sea, yo creo que eso es clave. Gracias. Eso es fundamental. Pasemos al tema número 2. En el Congreso Nacional, siguiendo con la política legislativa, en el Congreso Nacional existen una gran cantidad de leyes que durante años duermen el sueño eterno. Así es. De ustedes llegar a ser diputados, ocupar una curul, ¿cuál sería la primera de esas leyes engavetadas que ustedes sacarían para que sea sancionada, conocida, aprobada y convertida en ley? Empezamos con el precandidato Franklin de Jesús. Sí, no solamente las engavetadas, también aquellas que han sido aprobadas y que realmente no hay una aplicación real por el hecho del fundamento de creación de esa ley. Exige un oficial, por ejemplo, hablamos de la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Es una ley que no se aplica a la realidad de nuestro país, puesto que tener un oficial de cumplimiento o un especialista en lavado de activos, cada entidad es muy difícil. La mayor parte de los negocios que tenemos en nuestro país, hay negocios que son de bienes raíces y muchas veces lo que tienen es una secretaria y quizá una persona especializada dentro del área de las ventas, pero no un especialista en lavado de activos. Hay otras leyes como son las leyes del agua. Es interesante, nosotros no cuidamos el medio ambiente. Mira cómo están nuestros ríos, mira cómo está el río Sama. El río Sama, por ejemplo, podría ser donde llegan los residuos sanitarios de una gran parte de Santo Domingo. Mira el río Isabela, el río Aina. Es decir, el agua es vida y sobre todo el agua mantiene población, el agua genera riqueza. En ese sentido, la ley del agua y también otro, por ejemplo, el código penal dominicano, es decir, a todas luces no se adapta a la necesidad del momento actual, es decir, tanto para el control como para la punición del castigo. Muchas gracias, precandidato. Precandidata Chariney Valles. Bueno, como dije anteriormente, la modificación y la revisión de la Ley de Salud, la 42-01, dentro de ella también la recién aprobada Ley del Espectro Autista, que entiendo que tiene muchos huecos en los cuales debemos revisar e integrar, como el tema de la inclusión en las escuelas, en los colegios, con los niños. A veces los padres no tienen la oportunidad de pagar un maestro o una maestra sombra. Esas escuelas que tienen inclusión exigen eso. Entonces debe haber un centro, porque lamentablemente los CAID han dejado de funcionar. Los padres han perdido la confianza por los temas que han pasado, que todos sabemos que incluso han habido muertes de niños recientemente, que eso no se veía antes. O sea, eso han dejado caer esos programas. Al igual también que la revisión de la ley de deportes, la 356-05, donde vemos casos, yo que un ejemplo, tengo un niño que juega béisbol, vemos casos de niños que los venden al mejor postor con menos de 10, 11, 12 años,
porque entienden que le pueden aplicar medicamentos y cosas para que tengan un mejor desenvolvimiento y sean más eficaces en el deporte, pero realmente están afectando su salud. Y eso, no hay un control sobre eso, y eso es explotación infantil. Gracias, precandidata. Precandidato Gregorio Castillo, ¿cuáles leyes de las que están pendientes de aprobarse y conocerse en el Congreso usted, de llegar a una curul, inmediatamente rescataría para que sean conocidas? Bueno, el Código Procesal Penal, ya que la falta de actualización de yo creo que incide directamente en el alto nivel de delincuencia que tenemos hoy en día y la inseguridad, ya que contiene muchas lagunas y muchos delitos que no están tipificados, lo que da al traste a que muchos delincuentes puedan salir ilesos de las autoridades. Entonces, eso es prioridad 1A para mí. Muchas gracias. Precandidata Claudia Rita Abreu. Mira, a mí también me preocupa mucho el tema de la ley del agua, pero el proyecto que tiene el PRM ahora mismo lleva una parte de privatización del agua y yo quisiera ir al Congreso a votar en contra de esa situación. También sigo insistiendo con cambiar el sistema de pago de impuestos de la República Dominicana. Entiendo que necesitamos mayores incentivos, que se baje el ITEVI, que se quite el anticipo y que también se amplíe la base y que no trate de manera igualitaria las empresas que son del contado como las empresas que son de servicio, que eso también no ayuda a desarrollarse, sobre todo en áreas que son de multimedia, de tecnología, entre otras cosas. Creo mucho en el cuidado del medio ambiente, la educación, la salud y la seguridad social también, y creo que voy también a luchar por bajar los costos de la política con la ley de electoral, que no han hecho grandes mejoras, entonces la política es muy cara, por eso ahí dentro se nos cuelan personas que tienen compromisos incluso con lavado y con dinero del narcotráfico, porque la competencia se hace muy desleal bajo este régimen legislativo. Muchas gracias. Precandidato Luis Yepes Zuncar. Mira, de las 529 iniciativas que están pendientes de ser conocidas, discutidas y aprobadas en la Cámara de Diputados específicamente, a nosotros, dentro de esta, la gran mayoría son resoluciones y en menor medida los proyectos de ley, pero no, ya yo creo que se hace impostergable el que se conozca la modificación del Código Penal. También hay un proyecto de ley que nos llamó la atención y es aquel que obliga a los hijos a ir en auxilio de sus padres envejecientes. Y con ocasión de esta ley, que yo pienso que debería complementarse con un importantísimo precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que sentó lo que ellos denominaron en este precedente la indignidad sucesoral. Es que aquellos hijos que no se preocupan y no van en auxilio de sus padres envejecientes se hacen indignos de heredarlos. También hay un proyecto de ley muy interesante y es exonerar de todo pago de impuestos a la transferencia de propiedad inmobiliaria en la primera adquisición de propiedad por una persona. Hay otro proyecto que me llamó la atención y es el de regular los debates políticos, los debates electorales, los debates presidenciales. Y finalmente, un proyecto de ley que regula todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. Muchas gracias. Precandidato Charlie Mariotti Jr. Bueno, me adhiero a muchas de las inquietudes de mis compañeros, sobre todo en lo que tiene que ver con el Código Penal. No podemos seguir combatiendo la delincuencia en el siglo XXI con una herramienta del siglo XIX. La realidad es que el Código Penal o el proyecto de Código Penal que está cursando por el Congreso Nacional hace más de 20 años tipifica más de 77 tipos de delitos que no están tipificados en la legislación actual. Entonces yo creo que es necesario para que podamos disminuir los niveles de delincuencia y aumentar las condenas y no caer en el juego que la disparidad de estas dos herramientas, el Código Procesal Penal que versa de 20 años y este Código Penal que tiene casi 200 años, han sometido al sistema jurídico y judicial dominicano. Creo también que es necesario que aprobemos de una vez por todas la ley que elimine el anticipo, esa ley o ese proyecto de ley que sometió a través del bloque de diputados del PLD Abel Martínez, eliminar el anticipo, porque ya en el 2023 la República Dominicana, los emprendedores de la República Dominicana no pueden seguir haciéndole ese préstamo sin intereses y sin haberse ganado el dinero al Estado Dominicano. Eso es una realidad del 2002 que empezó a implementarse en el 2006. En estos momentos donde lo que ha crecido es el empleo informal, nosotros no podemos seguir
abusando de los que más necesitan de nuestra ayuda. También ser parte de las conversaciones, como decía Claudia Rita, de la ley de partidos, de la ley que establece el Marco Nacional de Cualificaciones para mejorar la empleabilidad y mejorar la competitividad del principal recurso que tiene toda sociedad, su recurso humano. Muchas gracias, precandidato Yuri Rodríguez. 3 proyectos para mí fundamentales. Primero, la ley de capitalidad. La ley de capitalidad nosotros tenemos que fundamentarla sobre todo porque la capital de la República Dominicana, que es la primada de América, no parece serlo. Por lo que propongo la creación del primer grupo parlamentario de la capital, en donde los 18 congresistas de las 3 circunscripciones nos pongamos de acuerdo para asumir los intereses de nuestra demarcación y llevar a cabo una transformación real, tanto en el ámbito congresual como municipal y ejecutivo de nuestra demarcación. En segundo lugar, me ocupa mucho el tema de la salud mental. Tenemos que reformar las leyes que sean necesarias reformar y ponernos de acuerdo todos y todas para aumentar la cobertura en la salud mental que tanto afecta a los ciudadanos de la circunscripción número 1, que por el tránsito y la inseguridad viven irritados, pero que también generan violencia y agresividad cuando llegan a sus hogares o a sus lugares de trabajo. Y en tercer lugar, creo que debemos accionar en torno a la ley del agua. Primero, porque nosotros somos un país que aboga y que está dedicado profundamente al tema del turismo, pero también porque somos un país con muchísimos microclimas. El clima de San Juan no es el clima de Jarabacoa, ni el clima de Azo es el clima de San Cristóbal, por lo que el tema del agua, que también genera energía en nuestro país, es fundamental para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Precandidato Chanel Sí. Rosa. Estamos hablando de proyectos que en este momento están en el Congreso y que urge que la población dominicana requiere su aplicación. Inicialmente yo hablaba del tema de derecho como un tema fundamental de mis propuestas. Y en ese sentido, tengo claro que de los proyectos que ahora mismo cursan en el Congreso, es importante, por lo que se ha dicho aquí anteriormente, que finalmente se ha aprobado el Código Penal, que tiene más de 200 años de atraso. Es importante la ley de seguridad social por todo lo que he hablado. La ley del agua, los compañeros y compañeras han argumentado también sobre ese tema. Está también la ley de deporte. Pero hay 2 leyes que yo creo que son importantes, que hemos estado trabajando, inclusive en este momento, que están depositadas en el Congreso. Hay una ley que tiene que ver con el cuidado, la ley de cuidado para enfermedades raras. Okay. Yo he estado trabajando con las asociaciones de padres, asociación de padres y madres de niños y niñas que tienen ese tipo de enfermedad, que por la característica que tienen reciben muy poco apoyo del Estado. Esa ley está en el Congreso. Y hay una ley no menos importante que la ley que tiene que ver con el tamiz neonatal. ¿Qué significa eso? Que a través de esa ley y su normativa podemos identificar cuando un niño o una niña nace, identificar si tiene un problema que a largo plazo puede atentar contra su vida o su calidad de vida. Entonces, es un problema clave. Muchas gracias, precandidatos. Me llaman la atención varios temas que ustedes han puesto aquí sobre el tapete. Por ejemplo, sobre la ley de agua, Claudia Rita, ¿por qué dices que el PRM tiene la intención de privatizar el agua? Bueno, porque con el tema de las presas hidráulicas hay un asunto ahí de alianzas con el empresario privado. Entonces, si el agua viene siendo la fuente principal para hacer energía, entonces dime tú cómo eso de alguna manera u otra no afecta a cualquier situación donde tú te veas que es tu materia prima. Es decir, donde quizás eso esté por encima de los intereses del Estado y de la población. Precandidato Luis Yepes Uncar, una ley para que obligue a los hijos a cuidar de los padres. Estamos en un nivel de descomposición social tal que para que los hijos asistan a sus padres en tercera edad hay que hacer una ley. Bueno, mira, la descomposición social que tiene este país es algo inenarrable. Los hijos, para muchos hijos, no todos, para ir en auxilio de sus padres envejecientes, tiene que ser por una ley que los obligue a ello. Lo que pasa es que tú estás tomando como parámetro la buena formación que tú has tenido y que la mayoría de nosotros tenemos en el sentido de la responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Pero realmente esta ley que obliga a que se vaya en auxilio de los padres envejecientes, hay que aprobarla definitivamente. Y déjame decirte algo,
Tanto es así que el precedente de la Suprema Corte de Justicia que yo cité, la sentencia 1332 del 26 de mayo del 2021, calificó de indignidad sucesoral precisamente porque esa persona que fue condenada por ese motivo no iba en auxilio de sus padres envejecientes. Tiempo. Muchas gracias, precandidato. Vamos con el tercer tema de esta noche. Estamos en el segundo debate político de RCC Media. Son las 9 en punto. Ya vamos por la mitad de este debate de 2 horas con los precandidatos y precandidatas a diputados y diputadas del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Este es el debate político RCC Media en producción asociada con el programa Víctor en Vivo. Usted puede reportarnos su sintonía a través del hashtag RCC Media Debate PLD. Tema número 3, la situación política, la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo año 2024. Analizar la reelección del presidente Luis Abinader, los recursos del Estado utilizados en campaña. También quiero que analicemos los expedientes de corrupción que el Ministerio Público del actual gobierno ha sometido a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el orden económico, que analicemos también la política de endeudamiento versus el anuncio del presidente a una reforma fiscal. Dijo el presidente Luis Abinader que para el próximo cuatrenio hay que hacer una reforma fiscal integral, no importa quién gane. Vamos a empezar con la precandidata Claudia Rita Abreu. Mira, Víctor, yo desde que tengo uso de razón estoy viendo el mundo en guerra. Y realmente en República Dominicana este es el gobierno de las excusas. Lo que representa Ucrania y Rusia en lo que es nuestra economía, según el Banco Central, son cosas muy ínfimas. Yo lo que vengo experimentando es que este gobierno se pasó 8 años hablando mal de todos los instrumentos, le hace los préstamos, los fideicomisos, el tema de la reelección, la fórmula de la gasolina, y nosotros enfrentamos 7 periodos con el barril de petróleo por encima del $100 y nosotros nunca permitimos que la inflación superara el 4%. Creo que realmente la educación está en retroceso. Hoy nos gobiernan los dueños de las universidades que se han dejado ver como personas que son indolentes ante la clase pública dominicana. O sea que yo entiendo que la República Dominicana está pasando por un periodo de crisis bastante fuerte y que este gobierno ha defraudado a la población dominicana. Muchísimas gracias, precandidata Claudia Rita Abreu. Ahora viene el turno para el precandidato Franklin de Jesús Acosta. Adelante, Franklin. Sí, Víctor. Tome el micrófono de Gregorio, sí, por favor. Adelante, Franklin. Realmente la situación actual de la República Dominicana es un poco complicada. Vemos que hay un déficit estructural. El gobierno gasta más que lo que recauda. Apenas recaudan un 15% de lo que es el Producto Bruto Interno, equivalente a unos 17 mil millones de dólares. Está gastando un 19%, es decir, el gasto público es un 19%, y estamos tomando mucho prestado, comprometiendo el futuro de niños que ni siquiera han nacido. A todas luces de abusivo lo consideramos inaceptable. Es decir, de continuar de esa manera es muy difícil. Vemos que hay que transparentar algunas cosas. Veo que ese gasto tributario tiene que ser con obligación de resultados y nunca se ha hecho un estudio por lo menos para ver los beneficios de ese gasto tributario. El gasto tributario nos representa un 4.5% y estamos cogiendo prestado aproximadamente un 4% de lo que es el Producto Bruto Interno. De 275 días laborables que tenemos, porque hay 90 días que no son laborables, y sábado, domingo, y también tenemos 14 días feriados, hay que ver algunas cosas, porque cada día que dejamos de trabajar estamos dejando de producir 23.500 millones de pesos. Entonces, creo que la situación política de la República Dominicana es un poco difícil. Vemos que un 82% de la población está en condiciones de vulnerabilidad financiera, un 23.2% de las personas están por debajo del nivel de la pobreza. Es cuestionante la situación en que estamos. Tiempo, gracias, precandidato. Precandidato Charlie Mariotti Jr. Sobre el tema de la reelección, creo que cualquier presidente está en el derecho constitucional de aspirar a
repostularse para un segundo periodo. Que se reelija, bueno, ya eso es otra cosa. Sobre la situación económica, lo que más me preocupa es que República Dominicana es el único país de Latinoamérica que no ha recuperado el nivel de empleos formales que tenía antes de la pandemia. Como dije anteriormente, aquí lo que ha crecido es el empleo informal y eso se ha traducido en una economía que antes era de progreso a una economía de subsistencia. Aquí hay mucha gente emprendiendo, mucha gente haciendo camino propio, pero no hemos visto el acompañamiento del Estado para tratar de ayudar, de colaborar a que las estadísticas que demuestran que más del 80% de los emprendimientos en República Dominicana fracasan antes del primer año, cambien. Por eso, desde el Congreso Nacional proponemos una ley o modificar la ley de emprendimiento para que deje de ser una ley de mera poesía y se convierta verdaderamente en una ley de incentivos que venga a ayudar a la familia dominicana, que venga a ayudar a los que están haciendo camino propio. La realidad es que cuando analizamos cuál será la impronta de este gobierno, nos damos cuenta que no será otra que su ineficiencia y su falta de capacidad de generar resultados. Y cuando lo comparamos con las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, nos damos cuenta que fue el partido que sembró los cimientos que han permitido que este país se mantenga en constante crecimiento económico durante los últimos 20 años y que este país haya sido resiliente aún a los embates de una pandemia, aún a los embates de la guerra de Ucrania, porque si algo hemos demostrado y hemos probado los dominicanos es que somos resilientes y que nuestro sector privado es un sector que siempre está a la vanguardia y que siempre se mantiene transformándose aún con la falta de apoyo del gobierno. Precandidato. El precandidato Gregorio Castillo sobre la situación electoral, la campaña electoral del 2024 y la reelección del presidente Abinader, la comparación de los gobiernos, los expedientes de corrupción de que son acusados algunos dirigentes de su partido. Sobre este tema, su opinión. Bueno, Víctor, entendemos que la reelección per se no es mala, porque si vemos en los barrios, por ejemplo, un presidente de junta de vecinos dura 5 y 10 años porque la población lo pide. Los presidentes de clubes deportivos y recreativos duran muchos años porque la gente se lo pide cuando hacen una buena labor. Entonces, el problema en el candidato presidencial está en la reelección presidencial es el uso de los recursos del Estado y el abuso. Tenemos que legislar o cumplir la ley, como manda la ley, crear los fiscales electorales para que sean los jueces cuando se están usando los recursos de las entidades. Como hacemos una denuncia pública ahora mismo, los candidatos del PRM están utilizando recursos públicos y no vemos que la Junta le hace un llamado. Sin embargo, se han enfocado en la publicidad, en la valla, que es, vamos a decir, gratis. Sin embargo, no han dicho nada cuando vemos que ya hace varios años hay vallas millonarias y lo único que le cambian es, en vez de decir Gregorio Diputado, le ponen Gregorio, inscríbete y punto. Entonces se le acepta. En el tema del endeudamiento, antes en el gobierno del PLD se tomaba un préstamo para construir una carretera, se tomaba un préstamo para construir el metro, para construir un elevado. Ahora vemos que toman préstamos y no vemos una sola obra que valga la pena. Muchas gracias. La opinión del precandidato Chanel Rosa. Sí, bueno, de estos varios temas que se han planteado aquí, yo quiero retomar un poco el tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque durante muchos años ese tema fue un tema que se demonizó de parte de la oposición. O sea, se decía fundamentalmente que nosotros nos endeudamos como país porque teníamos, por un tema de corrupción, por un tema de ineficiencia. Sin embargo, y todos lo sabíamos, que este país se endeudaba porque teníamos una presión tributaria, es decir, los ingresos que nosotros recaudamos en proporción del PIB no cubren los gastos del Estado Dominicano. Y eso ha quedado demostrado en esta gestión. Esta gestión ha aumentado en más de 27 mil millones de pesos la deuda externa en términos absolutos. Esta gestión, para un poco relativizar el endeudamiento, ha tenido que recurrir a un método que no es correcto y es comparar la situación actual en proporción del PIB con el año 2020, que todos sabemos que era un año que no se corresponde porque fue un año que cayó la economía por todo el tema del COVID. Hay que decir dos cosas. Primero, tres cosas. Ha aumentado la deuda en términos absolutos. Todavía la deuda en comparado al año 2019 con el año 2023, supera en términos de proporción del PIB. Y señores, un tema importante, importantísimo. Y es que hoy día se utilizan más recursos de lo que se recauda para pagar deuda externa. Y eso, lógicamente, plantea un aspecto importantísimo a corto y mediano plazo. Muchas gracias, precandidato Luis Yepes Zuncar. Yo me quiero referir a lo que es la reelección del presidente de la República, del candidato presidente. Yo pienso que los pueblos no reeligen la inflación, no reeligen la disminución o el deterioro de la calidad de vida, no reeligen los apagones.
En fin, yo pienso que el factor económico es sumamente importante para un candidato reelegirse desde el poder cuando estos aspectos tan importantes están sobre el tapete y sobre todo se están golpeando los bolsillos de los dominicanos. Esto me recuerda, los dirigentes del PRM dicen que su candidato tiene un 56% de aceptación y me recuerda la campaña de 1992 en los Estados Unidos, cuando se enfrentaba George Bush padre, que tenía una aceptación de un 90% por el prestigio internacional que tenía de su política internacional, enfrentado con Bill Clinton. Y Bill Clinton sencillamente en su campaña atacó el aspecto económico y acuñó una frase: es la economía, estúpido. Muchas gracias, precandidata Chariné Ovalles. Bueno, realmente en cuanto al tema de la reelección presidencial, el presidente está constitucionalmente habilitado para reelegirse, cosa que no podemos criticar. Lo que sí criticamos es el uso de los fondos públicos para hacer su campaña electoral. Asimismo, como los precandidatos que compiten con nosotros en la circunscripción 1, que instituciones públicas hacen presencia en actividades proselitistas directamente, y eso debe ser penado. Así como cada uno de esos candidatos tiene una institución atrás apoyándoles, entonces, ¿qué queda de nosotros? No solo eso, el presidente también dice, se ha pasado todo el gobierno, llevamos 3 años de gobierno diciendo que el gobierno pasado, esto no es una cosa de buscar culpables, sino de soluciones. ¿Dónde están las soluciones que ha presentado el cambio que nos vendieron? El cambio ha sido un engaño. Entonces, realmente tenemos que trabajar, por eso estamos aquí, una nueva camada del PLD, tratando de volver para tomar las riendas del país y recuperar todos y cada uno de los programas del gobierno que estaban funcionando, que lo han dejado abandonados y que no están funcionando. Lo es el 911, están todas las ambulancias deterioradas, lo es el tema del CAID. Entonces, ya está bueno, estamos cansados de eso. Precandidato Yuri Rodríguez. Bien, en cuanto a la reelección, el presidente está en su facultad constitucional de repostularse, mas no necesariamente de reelegirse, porque eso lo decide la gente. Lo que lamento es que desde la presidencia de la República se utilicen la cifra histórica de más de 8.000 millones de pesos en publicidad engañosa, cuando la circunscripción número 1, por ejemplo, o la sociedad dominicana en sentido general, pudiera utilizar esos recursos para poder resolver los problemas cotidianos de su vida. En cuanto a la corrupción, quiero decirles que soy una persona que está de acuerdo con un régimen de consecuencias estricto, pero asimismo estoy estrictamente en desacuerdo con la mediatización de la justicia, que lo único que hace es restarle confianza desde la población a las administraciones judiciales. En el caso del endeudamiento, este es el periodo gubernamental en el que mayor endeudamiento nosotros hemos tenido en niveles históricos. Pero lo más alarmante de todo esto es que, a pesar de que hemos incurrido en mayores préstamos, lo que ha pasado es que tenemos menor capital público invertido, es decir, en obras, en realizaciones, y mayor gasto corriente. Se lo traduzco a la gente: mayor gasto en nómina. Por lo que alguna vez el PRM satanizó es lo que hoy se configura como su patrón conductual. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de un tema muy controversial: matrimonio de personas del mismo sexo. Durante años se ha estado debatiendo sobre si se permite legalmente que personas del mismo sexo puedan establecer una relación calificada legalmente como matrimonio. Vamos a empezar el debate de este tema a través del precandidato Luis Yepes Zuncar. Fíjate, este es un tema muy espinoso. Nosotros de entrada queremos decir que respetamos las preferencias sexuales que pueda tener una persona por alguien de su mismo sexo. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, el matrimonio de personas del mismo sexo está absolutamente prohibido por nuestra Constitución, que en su artículo 55 establece que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Por vía de consecuencia,
para que se permita el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, habría que modificar nuestra Constitución y sobre todo modificar la idiosincrasia y la cultura que tiene el dominicano en este aspecto. Muchas gracias. Precandidato Chanel Rosa. Sí, bueno, estamos claros en un tema, y yo creo que Luis lo ha expresado. La gente tiene derecho a establecer una relación con personas de su mismo sexo, personas diferentes, de diferentes sexos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que eso es un derecho individual que le corresponde a cada quien. Lo que estamos discutiendo es si el Estado debe garantizar de algún tipo de mecanismo esa relación. Y quizás no hablemos de matrimonio, pero sí, ¿de qué estamos hablando? De que una persona, una pareja que viven juntos, que son del mismo sexo, si tienen derecho, por ejemplo, a inscribir su pareja en la seguridad social, si tiene derecho a tener una relación bancaria como pareja, si tiene derecho a un tema hereditario sobre pareja. Entonces, yo no sé si matrimonio, pero sí, yo estoy de acuerdo que el Estado Dominicano busque algún tipo de contrato, algún tipo de mecanismo legal que le permita a esa pareja, que ya dijimos todos, que tienen derecho a ser feliz sin daños a terceros, vamos a decir, que le permita a esa pareja, reitero, gozar de los mismos beneficios, de los mismos derechos que una pareja heterosexual. Sea ya a través del matrimonio, o sea, ya quizás sea un tema más complejo, pero a través de un mecanismo legal que pueda facilitar los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Precandidato Yuri Rodríguez, si usted fuera diputado mañana y se somete a votación que personas de un mismo sexo puedan casarse bajo la ley, ¿qué usted votaría? Desde la moderación que me inspira y del diálogo que intento sostener con toda la sociedad, como legislador debo ser un garante de la dignidad humana, por lo que estoy de acuerdo en el reconocimiento de la unión civil entre personas del mismo sexo. Estoy de acuerdo con los beneficios conyugales, como se han señalado, sobre la seguridad social en términos médicos y en términos también en ocasión de herencia. Hay que señalar que yo creo que la política no debe inmiscuirse tan profundamente en las asunciones privadas y personales de las personas que conforman una sociedad. De hecho, es lo que ha señalado el Papa Francisco en su encíclica social Fratello Tutti, cuando ha mencionado que la mejor política es la que garantiza la convivencia entre el respeto y la tolerancia. En ese sentido, desde esta candidatura, nosotros estamos promoviendo única y exclusivamente la postura de derechos fundamentales que establece la Constitución de la República y los tratados que ha firmado la República Dominicana como Estado dentro del control de convencionalidad. Muchísimas gracias. Precandidato Charlie Mariotti Jr., matrimonio para personas del mismo sexo. Mira, el matrimonio, como bien establecía don Yepes, está establecido en la Constitución Dominicana en el artículo 55 como la unión libre entre un hombre y una mujer. Yo creo que ese es el acuerdo, ese es el pacto social al que nosotros hemos llegado como sociedad. Además, el matrimonio es un sacramento de la Iglesia. Ni los legisladores ni la Iglesia misma está habilitada para modificar lo que es el matrimonio como tal. Ahora, coincido plenamente con la posición del Papa Francisco cuando dice que como Estado sí tenemos la responsabilidad de garantizarle los derechos civiles a las personas que conviven, que establecen relaciones del mismo sexo. Eso es un respeto a su dignidad, es respeto a su condición de ciudadanos y sobre todo es una responsabilidad que tiene el Estado de garantizarle a su gente que esos derechos se les respeten. ¿Sobre qué vía, sobre qué fundamento jurídico esa unión civil debe ser respetada? Podemos hacer un ejercicio de derecho comparado, ir a demarcaciones como Argentina, como México, ver qué están haciendo ellos, qué podemos traer a República Dominicana, qué no nos conviene, qué no se aplica a nuestra realidad, pero creo que sí, que debemos garantizarle los derechos y respetar su dignidad. Precandidato Gregorio Castillo. Bueno, sí. Mira, el matrimonio fue creado y fundamentado bajo dos concesiones. La primera, la unión entre un hombre y una mujer. La segunda, tener hijos y formar una familia. Entonces, entendemos que bajo ningún concepto se debe tocar. Hay que proteger el matrimonio. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué si el 99% de las personas que se pueden casar no lo hacen? Porque ellos desean casarse. Ahí entra la separación de bienes. Cuando personas del mismo sexo duran 10 o 15 años acumulando bienes, entonces se separan o uno fallece, viene la familia y se lleva todos los bienes que están a su nombre. Entonces entendemos que como la Constitución no prohíbe la convivencia entre personas del mismo sexo,
lo que proponemos es crear un marco regulatorio para ese tipo de casos y así resolver ese problema, pero nunca tocar el matrimonio. Esa es nuestra postura. Muchas gracias. Precandidata Claudia Rita Abreu, ¿estaría de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo? Mira, yo creo que tenemos que buscar una solución legal del tema. Creo en la propuesta francesa del código, el Pacto Civil de Solidaridad, que garantiza los derechos de las personas, no importa su condición de sexo igualitario. Pero como persona, yo en lo personal no tengo ningún inconveniente con el matrimonio del mismo sexo, pero entiendo que las personas también, yo no debo de intervenir en las connotaciones religiosas que también tienen sus derechos y que también tienen sus credos. Entiendo que en este aspecto hay los extremos que estamos viviendo ahora mismo con el tema de género. Lo que están haciendo es dilatando la lucha progresista en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las personas más vulnerables, porque independientemente de tu raza, de tu condición sexual, de tu preferencia o de cualquier cosa, estar en un estado de pobreza dificulta y potencializa cualquier tipo de discriminación. Entonces, entiendo que hay una agenda también de llevar estos temas como un punto fundamental distractor que nos saca de lo que es la lucha fundamental progresista, que además también nos distrae de los problemas reales que está viviendo la población. Y con eso no estoy diciendo que estoy al margen de apoyar a las personas que son LGTBQ+ con sus reclamos. Muchas gracias. Precandidato Franklin de Jesús. Sí, gracias, Víctor. En un ambiente de tolerancia y de libertades, lo más lógico es que tú respetes la decisión individual que cualquier persona pueda tomar. Ahora bien, cuando se trata ya de hablar de un matrimonio, ahí hay repercusiones negativas dentro del seno de lo que es la formación de la familia, dentro de la educación, dentro de todo. Entonces, en ese sentido, estaríamos de acuerdo con un pacto social de solidaridad. Es decir, desde el punto de vista civil, pero no legal. Bien. Precandidata Chariné Ovalle. Bueno, realmente yo estoy de acuerdo de que personas del mismo sexo puedan tener una unión tanto civil como una unión libre reconocida. ¿Por qué? Porque existen bienes sucesorales, coherencias, que no podemos quitarle los derechos a esas personas, que son personas iguales que todos nosotros. O sea, porque yo sea heterosexual, yo no puedo cohibir a una persona que sea homosexual, lesbiana, bisexual, a que no tenga derechos fundamentales sobre su pareja. O sea, estoy de acuerdo, se pueden, por mí, a nivel personal, entiendo que hay temas de iglesia, entre otras cosas, pero hay que aceptar a las personas con sus preferencias, aceptarlas con sus decisiones y que cada quien haga con su vida, luego de que sea mayor de edad, lo que realmente le hace feliz y le llena. Entonces, al igual que sus antecesores precandidatos del Partido Revolucionario Moderno, ellos provienen de una ideología socialdemócrata, ustedes provienen de una ideología liberal. Sin embargo, en la mayoría de sus exposiciones vemos cómo se mantiene mayoritariamente un sentimiento conservador. Pero a propósito de este tema tan controversial y para entrar en otro... Conservadores en el caso anterior. Sí, me refiero que... Me refiero... Aguanta, que falta poco. A propósito de este tema tan controversial y de este próximo que vamos a tocar ahora sobre el aborto, que también es controversial, una pregunta. ¿El legislador, cuando está en su curul, debe responder al lineamiento del partido o de su íntima convicción, como antes los jueces? Chanel. Sí. Bueno, depende. Yo creo que en términos valóricos, como son estos temas, yo creo que la íntima convicción es importante. Afortunadamente, en el PLD, en estos temas, el PLD ha apoyado, su dirección máxima ha apoyado, ha estado claro, por ejemplo, en el tema que viene posteriormente, que es el tema de las 3 causales. Pero yo creo que en términos valóricos, y así se ha demostrado, hay partidos que apoyan las 3 causales, pero sin embargo no es fácil imponerle en términos valóricos, vamos a decir. ¿Cómo no? Yuri, ¿el diputado vota por lo que le diga la dirección del partido o por su conciencia? Yo creo que lo primero es saber que un militante político no puede alejarse de una organización política
me refiero, que no puede acercarse a una organización política que no conviva con la convicción de esa persona, en primera instancia. En segunda instancia, yo soy una persona disciplinada y mi vinculación con el PLD incluye el desacuerdo. Sin embargo, creo que, como bien ha señalado Chanel, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido coherente en las posiciones que ha planteado sobre este caso. Charlie, ¿el PLD o el diputado? ¿Quién vota? Mira, yo creo que el PLD ha sido coherente con su posición, como bien han establecido los compañeros. Nosotros tenemos la capacidad de discernir entre la decisión final que tomemos, pero nos debemos a una disciplina partidaria. Pero también hay que recordar que en el PLD somos los hijos del profesor Juan Bosch, que en la mancha indeleble nos enseñó a no dejar nuestra cabeza afuera de los organismos y a no tomar las decisiones simplemente porque sí. Entonces, la capacidad de la razón siempre debe imperar, pero obviamente con la disciplina que caracteriza a los PLDistas. Gregorio. Bueno, mira, sí, sabemos que hay temas que hay que tocarlos en grupo, principalmente en el bloque de los PLDistas. Si la decisión es en beneficio de nuestro país, entendemos que sí, porque no, debemos apoyarlo todos. Ahora bien, cuando sean propuestas que vayan en contra del beneficio del pueblo o de nuestro principio, nosotros no daremos apoyo a ese tipo de iniciativas. Claudia Rita. Bueno, mira, yo creo, evidentemente, no puedo partir de la premisa de que nuestro partido en ninguna circunstancia nos va a nosotros a querer guiar sobre cosas que no sean en beneficio de nuestra nación. Evidentemente, por eso también me uno a la disciplina partidaria, porque yo creo en los lineamientos del Partido de la Liberación Dominicana y evidentemente en algunas ocasiones pudiera ser, como decía Chanel y los otros compañeros, que sea un tema de convicción personal. Pero en sentido general yo creo en los lineamientos políticos de nuestro partido. Franklin Acosta, Franklin de Jesús Acosta. Sí, realmente yo creo en la razón humana y creo que el partido también está de ese lado, porque la razón humana es lo que nos conviene a todos. Por ejemplo, en el caso del aborto, de manera particular, es una puerta de entrada a que tú le des oportunidad a aquella delincuencia clandestina. ¿Entiende? Ahora, ¿cuáles son los problemas principales que tenemos? Perdón, antes de entrar, es puntual. ¿Usted entiende que si el PLD como su partido le da una instrucción para que usted vote en una posición que va en contra de lo que usted opina, usted votaría por lo que le diga el partido o por lo que usted considere? La razón humana, y obedece también al lineamiento del partido también. Precandidata Charineo Valle. Bueno, yo ante todo soy disciplinada, partidaria, porque me he formado, toda mi vida política la he tenido dentro del Partido de la Liberación Dominicana y como dice su nombre, Liberación, es un partido libre y progresista, que entiendo que no va a imponernos nunca nada, pero mi razón, mis derechos deben ser respetados y nada que vaya en contra de mis convicciones yo lo voy a aceptar. Precandidata Charineo Valle, vamos a iniciar el próximo tema con usted. Perfecto. El próximo tema tiene que ver con el aborto. Usted y Claudia Rita son las dos mujeres que nos acompañan como precandidatas. Vamos a hacer una pausa breve y entonces cuando regresemos de la pausa, el tema del aborto. Si están de acuerdo con el aborto, si entienden que también debe ofrecerse educación sexual en las escuelas y presentar el uso de preservativos y de pastillas anticonceptivas como herramientas de educación sexual para prevenir nacimientos o embarazos no deseados. Hacemos una pausa y ya regresamos en este debate político de RCC Media y Víctor en Vivo con los precandidatos a diputados y diputadas del PLD en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ya volvemos. Continuamos con este debate político RCC Media con los precandidatos a diputados y diputadas del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Usted puede reportarnos su sintonía utilizando el hashtag Debate RCC Media Debate PLD. RCC Media Debate PLD a través de Telefuturo Canal 23, Sol 106.5 FM, la más interactiva, y todas las plataformas digitales de RCC Media y nuestras redes sociales. Continuamos con el tema del aborto. Vamos a darle la palabra a la precandidata Charineo Valle. ¿Está usted de acuerdo con el aborto? ¿Está usted de acuerdo con la educación sexual en las escuelas? ¿Está de acuerdo con que se utilicen preservativos y pastillas anticonceptivas como herramientas para prevenir embarazos no deseados? Precandidata Charineo Valles. Gracias, Víctor. Bueno, realmente no estoy de acuerdo con el aborto puro y simple. Por eso estoy de acuerdo con dos de las causales. Sí entiendo que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Yo realmente no veo
ninguna oposición cuando una mujer o una niña es víctima de un incesto, de una violación, siempre y cuando el producto esté dentro de las semanas viables para que pueda decidir ella sobre su vida, qué hacer o no hacer. Pero es muy difícil y frustrante, debe ser, porque no lo he vivido, para una niña que sea violada, ver un producto que ella no deseó, no buscó, y de una persona que ni siquiera conoce, cuando esto te crea frustraciones y fuiste abusada. Entonces ella es víctima de eso. Lamentablemente, sé que mucha gente no está de acuerdo con esto, pero yo entiendo que cada quien tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. En cuanto a la educación sexual de las escuelas, estoy totalmente de acuerdo, porque así podemos evitar tasas altas de embarazos en adolescencia, porque muchas lo hacen por la falta de orientación, por la falta de educación y la falta de tener a la cercanía y asequible los métodos anticonceptivos. Muchas gracias. La precandidata Charineo Valle es mujer y ahora tenemos un médico, el precandidato Franklin de Jesús. Sí, realmente decía Thomas Jefferson que a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea justa debe ser razonable. Y en este sentido tienen que haber evidencias. Por ejemplo, en el caso de colocar en riesgo la vida de una mujer, hablando de la primera causa de las 3 causales, prácticamente las causas pueden ser una hipertensión inducida por el embarazo, una preeclampsia, una eclampsia. ¿Qué porcentaje de la población mundial tienen estos casos? Por ejemplo, apenas un 2.5% de la población. Si hablamos de cada 1000 pacientes, apenas 25. Ahora, ¿cuáles de estas pacientes pueden estar en riesgo? Entre un 2 a un 7.5%. Vamos a calcular que esa 25 sea un 8%. Apenas dos pacientes están en riesgo. Ahora, qué bien. Yo creo que lo más adecuado es establecer un protocolo de seguimiento donde se valore primero lo que es la viabilidad, es decir, de que esa criatura pueda ser viable fuera del lecho materno, es decir, de que deba permanecer dentro del útero de la paciente hasta tanto pueda ser viable, y de que haya una responsabilidad compartida con relación al principio de autonomía, de que haya una responsabilidad compartida entre lo que es el personal médico y lo que es la familia. ¿De acuerdo? Entonces, la excepción yo no creo, es decir, la excepción no puede ser el parámetro de referencia para la regla. No podemos valorar esas 998 pacientes, por 2 que se vayan a complicar. Precandidata Claudia Rita Abreu, el aborto, la educación sexual y las pastillas anticonceptivas y los preservativos como herramientas para embarazos no deseados. Mira, yo creo que hay una manipulación de hacer sentir culpable a quienes entiendan que la interrupción del embarazo en 3 causas específicas y en un tiempo razonable puede salvarle la vida. Veo que realmente hablar de salud mental, como hacen otros precandidatos, y no reconocer que una niña que gesta luego de una violación, un embarazo, le afecta de por vida su salud mental. Tenemos que entender que no todas las personas viven en las mismas condiciones. Hay personas que en sus hogares son violentadas o que son hijos de padres o madres que no tuvieron acceso a una educación que les permita darle seguimiento a sus hijos respecto a la educación sexual, y por eso el Estado debe de interferir para buscar un equilibrio en este sentido. Este es un punto de diferencia entre la clase pobre y la clase rica, el tema de la educación sexual, que se la quieren siempre como que achacar al tema de la iglesia, pero si eso fuera cierto, entonces todos los colegios católicos que tenemos aquí en la capital serían una mata de embarazos adolescentes, y no pasa eso. Entonces ahí hay mucha desinformación y es importante una educación sexual integral en las escuelas, que sí puede hacerse, y no es verdad que eso de que hay ningún tipo de adoctrinamiento. Muchas gracias, precandidato Gregorio Castillo. ¿El aborto está de acuerdo? ¿La educación sexual de acuerdo, sí o no? Bueno, en cuanto a la educación sexual, entiendo que en vez de educación sexual se debe dar un taller para enseñarles cómo no salir embarazada en su niñez, pero en el cual se deben integrar las madres. En el caso del aborto, en la segunda causal, en el tema de la violación, yo entiendo que si es mayor de edad, ya tiene la mentalidad suficiente para
protegerse. Bueno, una vez sea, por ejemplo, pase por este proceso, yo entiendo que ella tiene la facultad para ir a una farmacia y tomar un anticonceptivo o ir donde un médico que le ayude a evitar ese embarazo. Ahora bien, cuando es una niña de 10 o 11 años, entiendo que se debe hacer una investigación de cómo ha sido la vida de estas personas producto de esto. Por ejemplo, si el 90% se ha desarrollado bien, tiene una vida plena, automáticamente entendemos que no se debe tocar ese tema. Ahora bien, si el resultado ha sido que el 90% se ha convertido en delincuentes o han caído en adicción de las drogas y ha tenido una vida desastrosa, entonces ya ahí se puede analizar. Entonces, en general, en cuanto a las tres causales, yo como hombre entiendo que es una falta de respeto hacia la mujer tomar una decisión en algo que nunca me va a afectar como hombre, y propongo que sea a través de un referéndum o encuesta nacional donde se tome en cuenta todas las mujeres dominicanas y lo que ellos aprueben, yo lo apoyo. Precandidato Charlie Mariotti. Mira, creo que la educación es la llave para transformar las sociedades. En República Dominicana hay una realidad y es que somos el país que encabeza las listas de embarazos infantiles y de adolescentes en toda la región. Esa realidad no se puede tapar con un dedo. Lamentablemente no podemos seguir haciéndole caso a algunos poderes fácticos que piensan que hablar de un comportamiento riesgoso es promoverlo y por eso se han opuesto a que se converse sobre los mismos. Es tiempo de educar a nuestras niñas, a nuestros niños también para que creen una sexualidad amigable. Educarlos obviamente con hechos, educarlos acorde a la edad, pero educarlos. No podemos dejar que la educación la sigan cubriendo amiguitos de la misma edad y a veces en la mayoría de los casos, el acceso a la pornografía a través del internet y de las redes sociales. Eso crea una distorsión en la relación con algo natural para los seres humanos como es la sexualidad que nosotros debemos corregir. Con respecto al tema de las causales, quiero dejar muy claro que soy un hombre amante de la vida, pero sí creo que en los casos excepcionales que se establecen en las causales, la mujer debe tener la opción de decidir si las usa o no las usa. La opción, no la obligación. Muchas gracias, precandidato Luis Yepes Uncar. Bueno, fíjate, estoy de acuerdo con la educación sexual en las escuelas, toda vez que esto crea conciencia y conocimiento por parte de los niños, de los jóvenes. Actualmente en el país hay un 20% de niños abusados y es precisamente porque no tienen el conocimiento de quién puede tocarlos o no cuando están en esa edad primaria. Y luego ya de jóvenes y adultos, pues los jóvenes deben tener la conciencia y el conocimiento de lo que implica todas las relaciones sexuales, pero conocer fundamentalmente su cuerpo, su ciclo, para que no hayan madres de niños, niños siendo madres de niños, que esto es algo terrible. Estamos de acuerdo también con que en la familia se pueda planificar el tener hijos y hacer uso de los preservativos o de las pastillas anticonceptivas. Y en cuanto a lo que se refiere al aborto, nosotros consideramos que en sentido general no debe aprobarse, pero sí con las tres causales que se han discutido en el Congreso y está pendiente todavía de su aprobación. Precandidato Chanel Rosa. Sí, bueno, dos temas. Uno tiene que ver con el tema de embarazo de adolescentes. Como Charlie ha dicho, nosotros encabezamos en la región ese tema, lo cual es una vergüenza en cierto sentido. Y lo que estamos hablando cuando mezclamos ese tema con el tema de la educación sexual en las escuelas, lo que queremos evitar son, primero, los embarazos no deseados. Segundo, las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema importantísimo. Pero sobre todo, señores, que esa población tenga la suficiente educación, la suficiente conciencia para saber a los peligros que se enfrenta. ¿Por qué? Porque un embarazo de adolescente interrumpe la vida, quiebra la vida de esa persona, porque en muchos casos tiene que dejar la escuela, tiene que dejar su plan de vida y promueve la transmisión intergeneracional de pobreza. Con relación al tema de las tres causales, mi posición, lo que estamos discutiendo aquí, si nosotros debemos seguir siendo de los 6 países del mundo, de más de 200 países, que no tienen aprobado ningún tipo de causales. Y mi posición en ese sentido coincide plenamente
con las posiciones de los dos presidentes últimos que tiene este país. El presidente Abinader la semana pasada reiteró su apoyo a las 3 causales, y el presidente Danilo Medina no solamente que lo reiteró, sino que cuando tuvo la oportunidad objetó 2 proyectos del Código Penal porque no contemplaban las causales. Precandidato Yuri Rodríguez, el aborto, educación sexual y uso de preservativos y pastillas anticonceptivas. Estoy de acuerdo con las 3 causales, más no con el aborto libre e indiscriminado. Conozco de la fe que abiertamente profesa la ciudadanía dominicana, como también yo lo hago. Sin embargo, es importante resaltar que las 3 causales en la interrupción del embarazo no obligan a nadie a hacerlo. Por el contrario, colocan genuinamente en una condición de igualdad ante la ley a las mujeres. Yo, como hombre respetuoso de la dignidad de la mujer, sé cómo una interrupción del embarazo puede condicionar la vida, sobre todo de las mujeres más pobres, para restarle calidad en términos educativos, culturales y económicos. De hecho, la Oficina Nacional de Estadísticas señaló que en el año 2022 se efectuaron más de 11.700 embarazos en la República Dominicana, y más de la mitad de ello fue efectuado por jóvenes entre 15 y 24 años de edad, lo que es bastante alarmante. Por eso, como garantías, desde el Congreso de la República propondré la creación del Instituto Nacional de Diagnóstico Materno, el INNADIGMA, para que científicamente esté comprobado y hayan diagnósticos irrefutables para que las mujeres puedan tomar una decisión consciente. Pero también para que la gente que ve su fe desafiada con el tema de las 3 causales pueda saber que solamente y estrictamente a través de la certificación médica se podrán realizar la interrupción del embarazo en las 3 causales que ya hemos planteado. Muchas gracias. Necesito una colaboración de ustedes y se la voy a pedir aquí en vivo por un asunto de producción y de tiempo. Hay un último tema que fue incluido en la mañana de hoy cuando lo compartimos, que tiene que ver con la situación de la frontera, las relaciones entre la República Dominicana y Haití. Me gustaría que el público pueda conocer la visión y la opinión de ustedes como futuros congresistas sobre las relaciones entre República Dominicana y Haití, y de manera específica su valoración y opinión sobre esta crisis, esta tensión en la zona fronteriza por la intención de un grupo de empresarios haitianos, como dijo el presidente Luis Abinader, de desviar el río Masacre, y las acciones que ha anunciado el gobierno del presidente Abinader. Pero les quiero pedir un minuto, que podamos hacerlo en un minuto de cada uno para que estemos dentro del tiempo del guión y poder entregar antes de las 10. Quisiera empezar con el precandidato Franklin de Jesús. Sí, realmente lo que ha generado el conflicto es que ese proyecto que ellos tienen plantea una posible desviación del cauce del río, y eso violenta un pacto que fue establecido en 1929. Ahora bien, hay que ver la situación de Haití. Haití, ellos desde su formación de origen son muy exclusivistas. Nosotros somos muy cosmopolitas, somos tolerantes. Ellos creen que la raza negra debe ser prioritaria, y no hay cómo. Somos culturas totalmente diferentes. Además, ellos tienen una cultura de depredación, de pobreza, de miseria, y nosotros somos totalmente diferentes. Creo que la solución de Haití tiene que ser, no está en República Dominicana, tiene que venir la comunidad internacional, o por ejemplo, ofrecerle casas, alimentos por 30 años en otro punto, pero hay que dialogar con ellos, y si están de acuerdo. Muchas gracias. Precandidata Charineo Valles. Bueno, en primer lugar, existe el compromiso del Estado dominicano y de todos nosotros de defender nuestra soberanía ante todo. Entiendo que ellos han violado el pacto que se creó en 1929, donde están creando un cauce con desviación del río Masacre o río Dajabón. Lamentablemente tenemos una relación de por vida con Haití. Primero, porque compartimos territorio con ellos, y segundo, porque es el tercer socio comercial más importante del país. Pero esto no quiere decir que podamos permitirle a ellos que quieran romper el pacto para poder utilizar los dos un mismo territorio y que seamos naciones diferentes. Entiendo que los organismos internacionales deben intervenir para buscarle una salida salomónica, ya que ellos no tienen ni están en las condiciones de decidir pacíficamente qué hacer con el tema. Precandidato Gregorio Castillo. Bueno, en este sentido entendemos que el gobierno debe ser radical en la aplicación de las leyes migratorias y
en el cumplimiento de este acuerdo de las aguas, porque como decía Claudia Rita hace un momento, las aguas son muy importantes, tanto para ellos como para nosotros, porque, por ejemplo, se van a afectar todas las personas que viven en la zona fronteriza, que utilizan esas aguas, tanto para su uso doméstico como pero también para el cultivo o empresarial. Entonces, entendemos que el gobierno tiene que tomar medidas necesarias y rápidas y contundentes en este sentido. Precandidata Claudia Rita Abreu, ¿está de acuerdo con las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader sobre esta crisis con nuestro vecino país de Haití? Mira, yo creo que el tema haitiano es la muletilla preferida del presidente Abinader para hacer populismo, porque siempre lo saca cuando hay otros temas en el tapete. Este era un tema previsible, que desde el 2021 ya se estaba hablando. Entonces ahora saltamos con la sorpresa de que no se sabía lo que estaba pasando ahí, y de repente también ayuda al gobierno haitiano a decir que ellos no tienen responsabilidad sobre eso, sino que eso es una empresa privada. Y de repente también es importantísimo crear una presa, Don Miguel, en Dajabón, que es pero tan importante, que no está en el presupuesto y también tampoco está en el Pacto del Agua que recientemente firmaron. Entonces, yo lo que creo es que realmente hay una improvisación y mucha irresponsabilidad con el tema haitiano. Tampoco estoy de acuerdo con que nosotros demos la espalda a todo lo que pasa en Haití, porque ningún país que es una potencia importante le da la espalda a sus fronteras. Es importante nosotros tener el control de las cosas también que pasan en ese país que nos afectan a nosotros. Muchas gracias, precandidato Luis Yepes Uncar. Fíjate, luego de la muerte, del magnicidio de Jovenel Moïse, en Haití no hay autoridades que realmente dirijan ese país. Todo es un desorden, un caos. Las pandillas se han adueñado de sectores, de segmentos de territorio del pueblo haitiano. Y ahora lo que ha encendido la chispa de la pradera es el caso del desvío de las aguas del río de Dajabón para un canal específico y ser utilizado por empresarios haitianos. Yo pienso que este tema, y es algo importante que quiero resaltar, no debe ser politizado. Este es un tema que debemos tratarlo como Estado, con la delicadeza y el cuidado, sobre todo porque nosotros no hemos tenido el respaldo de la comunidad internacional. El presidente Abinader viajará el próximo 19 a Naciones Unidas. Pienso que presentará nuevamente el problema haitiano y necesitamos que la comunidad internacional se involucre en este grave problema. Precandidato Charlie Mariotti Jr. La realidad es que tenemos que dejar muy claro que nunca habrá solución dominicana para el problema haitiano. Tenemos que ser activos, proactivos y no reactivos con el tema de Haití. Tenemos que mejorar la comunicación. No podemos seguir esperando que los haitianos sean los que marquen la pauta de cada conversación que tenemos. Creo que ha llegado el momento de ser claros, de ser precisos y establecer verdaderamente que nosotros también somos un país en desarrollo y que no podemos cargar con un Estado fallido como definitivamente es el Estado hermano, nuestro hermano país vecino de Haití. Ellos han demostrado y han declarado que no tienen la capacidad de controlar su territorio ni de controlar a su gente. Si ya han decidido violar los tratados bilaterales, los tratados internacionales, tenemos nosotros que dar un paso al frente y proteger nuestra soberanía, proteger nuestra independencia, proteger el territorio nacional, porque en palabras de Manuel Aurelio Tavares Justo, la sangre derramada por los patriotas dominicanos no solamente sirvió para ensuciar las calles, sirvió como abono para las nuevas generaciones, para que no creciéramos indiferentes, y sobre este tema no seremos indiferentes y vamos a defender la soberanía nacional, ya sea sobre estos micrófonos, ya sea sobre las calles o las escarpadas montañas de Quisqueya o en el 2024 desde el Congreso Nacional. Precandidato Yuri Rodríguez. Miren, señores, la complejidad de tener relaciones bilaterales con un país que no tiene Estado demanda de actores políticos con la suficiente capacidad diplomática. A pesar de la torpeza con la que el gobierno de la República ha tratado las relaciones bilaterales con Haití y que ha reaccionado de manera tardía, nosotros tenemos que hacernos otras preguntas porque aspiramos a ser diputados de la República. ¿Qué ha hecho el Congreso en el ejercicio de sus funciones para intentar buscar soluciones sostenibles a este problema? ¿Qué han hecho los congresistas en los foros parlamentarios internacionales para hablar sobre este tema e intentar buscar soluciones? Además, intentar cerrar la frontera por largos periodos es un desafío económico para la República Dominicana, porque Haití es el único destino con el que nosotros tenemos una balanza de saldo comercial positiva. 1.200 millones ingresan hacia nosotros y solamente 100 millones hacia ellos. Pero
desde el Congreso de la República, seré un fiscalizador del estricto control migratorio de la República Dominicana para salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional. Y como nueva generación política, estoy comprometido a que los consulados dejen de ser el botín político de la clase dominicana. Precandidato Chanel Rosa. Sí. Bueno, la complejidad del tema haitiano siempre mueve a emotividades, y así lo saben los políticos y así lo usan. Yo quiero hacer un llamado a racionalizar la emotividad en este tema. ¿Cuál es el contexto que tenemos actualmente? Bueno, y yo quisiera saber cuál es la posición del gobierno dominicano. El gobierno dominicano precisamente este año firmó un memorando de entendimiento con el gobierno haitiano, con sus representantes, donde entre otras cosas decía que el desvío del cauce no afectaba a República Dominicana. Luego, posteriormente, el señor presidente ha hablado de suspender todo tipo de relaciones y cerrar la frontera con ese país. Yuri ha hablado claramente del tema comercial que tenemos. Nosotros no tenemos una ley, y es importante, una ley de migración que yo creo que hay que hacerla cumplir. Nosotros tener en cuenta que tenemos un país que no tenemos interlocutores claros desde el punto de vista legal. Entonces es un tema complejo. Reitero, mi reflexión final es que hay que racionalizar la emotividad en este tema. Muchas gracias, precandidato Chanel Rosa. Y a propósito de reflexión final, ya son las 9:53. Nosotros vamos a concluir este debate dándole la oportunidad a todos los precandidatos y precandidatas del PLD por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional a que concluyan y se despidan de ustedes, de nuestro público, con un minuto de reflexión final de cada uno de ellos. Empezamos con el precandidato Yuri Rodríguez. Señoras y señores, si ustedes desean mi sinceridad, les diré que me enfrento a la idea de que en política se puede decir y hacer lo que sea para ganar las elecciones. Sé que ese es el gran problema de nuestro sistema político y que por eso mucha gente ha desconfiado y deja de creer en lo que muchos de sus representantes le dicen. Sin embargo, creo que estas próximas elecciones son una gran oportunidad para ofrecer razones para confiar nuevamente a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Conozco de los justos anhelos de cada familia, sé que hay necesidades insatisfechas en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Sin embargo, les puedo decir que trabajaré contundentemente, segundo a segundo, para que la política sea de una vez y por todas la lucha por la felicidad de la gente. Trabajaré de la mano de cada uno de ustedes para que juntos ganemos el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, precandidato. Ahora toca el turno al precandidato Luis Yepes Zuncar para su reflexión final. Un minuto. Bueno, yo pienso que se debe hacer un extraordinario esfuerzo por mejorar la calidad de nuestro Congreso. No deben estar en el Congreso Nacional personas que solo pueden exhibir dinero, riferos, gaseros, personas vinculadas con el narcotráfico, personas que están presas por un lavado de activos imputados por este tipo de delitos. Se debe llevar a los mejores hombres y mujeres al Congreso Nacional. Esto es una responsabilidad de las organizaciones políticas y el electorado, luego de esa oferta de escoger lo mejor para que llegue al Congreso Nacional. Muchas gracias, precandidato. Ahora toca el turno precandidato Gregorio Castillo. Un minuto. Desde llegar al Congreso, nuestra prioridad será legislar para transformar el Ministerio de la Mujer en Ministerio de la Familia, para que se enfoque en 4 ejes fundamentales. Primero, la lucha contra la violencia intrafamiliar, principalmente los casos donde ella pierde la vida a manos de su pareja. Segundo eje sería para defender la niñez, que trabajan en las calles de día y altas horas de la noche, expuestos en un alto estado de vulnerabilidad al abuso laboral, sexual, a la delincuencia y al narcotráfico, porque muchas veces sus padres, ambos, están en los vicios de las drogas y dejan a los niños indefensos. Ahí en ese momento debe intervenir el Estado. El tercer eje sería la lucha por los envejecientes que viven en condiciones infrahumanas porque no cuentan con una pensión. Y cuarto eje sería la lucha por los discapacitados, que sabemos que es costosa su atención, entonces el Estado debe intervenir. Precandidato Franklin de Jesús Acosta. Yo diría que soy uno como muchos de nosotros los dominicanos que nos preocupamos por la situación actual de nuestro país, que me he formado en el territorio haciendo camino al andar, que no nos han regalado nada y que a pesar de todas las dificultades siempre daremos lo mejor por construir un mejor país,
un país donde otros aspiren a vivir, un país donde el ser humano sea el activo más importante, y en ese sentido tendremos una mejor nación. Muchas gracias, precandidata Chariné Ovalles. Bueno, les aseguro que llegaré al Congreso Nacional para legislar, fiscalizar y ser la voz de cada uno de ustedes en mi circunscripción. Me comprometo a garantizarles que ahí estaré para servir, para trabajar sin descanso y para cumplir todas las necesidades que tenemos a través de promover leyes y de desengavetar y desempolvar leyes que están rezagadas en el Congreso Nacional. Les aseguro que ahí estaré para todos ustedes. Muchas gracias, precandidata Claudia Rita Abreu. Bueno, pues yo le digo a la ciudadanía que espero contar con su apoyo. Yo quiero ir al Congreso por un tema de eficiencia. Entiendo que necesitamos eficientizar todo lo que sucede ahí dentro con tantas leyes que son a veces innecesarias o tantas repeticiones. Creo también que tenemos que en todo lo que sería un nuevo pacto fiscal estar siempre pendiente de que las cosas que se tomen, las decisiones que se tomen sean siempre en función al principio de equidad, para que no se queden fuera las personas que a veces se toman decisiones igualitarias que afectan a una parte importante de la población. Ahí estaré defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos también de las personas envejecientes, que a pesar de estar jubiladas en algunos casos, tienen que pagar lo mismo por sus medicinas y también por el transporte y otras más de sus necesidades. Así que apoyo todo lo que es el medio ambiente y bueno, aquí estamos para eso, con coraje, para defender las cosas que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias, precandidato. Un minuto, su reflexión final. Charlie Mariotti Jr. Bueno, primero que todo, agradecer a ti, Víctor, por la oportunidad que nos ha brindado, agradecer a RCC Media nueva vez y agradecer a todo ese público que nos ha sintonizado, que nos está viendo, que yo sé que ha disfrutado este proceso tanto como nosotros. Definitivamente, si con algo se quedan, quiero que sea con la exhortación a no estar al margen. Estar al margen esta nueva temporada no es una opción. Necesitamos que se involucren y si quieren continuar esta conversación conmigo para tocar temas que aquí no pudieron ver, los invito a visitar mi página web charliemariottijr.com y en todas las redes sociales Charlie Mariotti Jr. Esta nueva temporada la hacemos juntos. Quiero legislar a favor de aquellos que no tienen voz. Quiero legislar a favor de las nuevas generaciones, de la naturaleza, de los animales, de una sociedad más igual, de una sociedad menos violenta, de una sociedad donde podamos de verdad ser felices. Muchas gracias, precandidato Chanel Rosa. Sí, bueno, cada 4 años un clamor recorre la queja de la ciudadanía respecto a la elección del Congreso. Ahora tenemos la oportunidad de escoger candidatos y candidatas que representen los anhelos, los sueños, las esperanzas de la población de la circunscripción número 1. Nosotros, como precandidato, estamos ofreciendo nuestra trayectoria como servidor público, estamos ofreciendo un conjunto de propuestas que contribuyen a mejorar la calidad de vida, la cotidianidad de la gente. Y en ese sentido, nosotros nos presentamos como un candidato que no solamente va a presentar esa propuesta, sino también que, como ustedes saben, hay muchos privilegios que hoy tienen los legisladores y nosotros estamos en contra de eso. Mientras a este país, a un obrero se le exige 30 años de trabajo por una pensión, un legislador con solo 4 años puede tener una pensión, y eso considero yo que lo hemos convertido como un derecho y sin embargo un privilegio. Y contra eso nosotros vamos a trabajar al Congreso Nacional. Muchísimas gracias, señores precandidatos y precandidatas del Partido de la Liberación Dominicana a diputados y diputadas por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. En nombre del señor Antonio Espaillat y todo el equipo ejecutivo, directivo de RCC Media y en nombre de todo el equipo de producción de Víctor en Vivo, le damos las gracias por haber confiado en nosotros, por haber asistido a esta convocatoria, por la profesionalidad y por la decencia y el respeto mutuo que mantuvieron a lo largo de este debate de 2 horas, ya son las 10 de la noche. Gracias a Antonio Espaillat y a todos los ejecutivos de RCC Media por confiar esta producción y a todo nuestro equipo de producción, a Vladimir Olmos, a Eugene Ricardo, a Yoba, a Jovita, a todo el equipo que ha estado con nosotros, digo, al de las redes sociales, a todo el equipo que ha estado con nosotros. Muchas gracias por ese esfuerzo, nuestra
coordinación, al joven está en la coordinación de nuestras cámaras. Muchas gracias a Telefuturo, Canal 23, a Sol 106.5 FM, la más interactiva, a todas las plataformas digitales y las redes sociales de RCC Media. Este ha sido la entrega del segundo debate político de RCC Media y Víctor en Vivo con los precandidatos a diputados y diputadas del PLD por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y para despedir y cerrar el debate, la semana próxima tendremos a los precandidatos de la Fuerza del Pueblo, del Partido Fuerza del Pueblo, pero también ya vamos a anunciar el debate de los precandidatos del PRM a la alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste. Ya pactaron asistir los precandidatos José Andújar, que es el actual alcalde, Francisco Peña, exalcalde, que está compitiendo ahora también, el diputado Elías Báez y el precandidato José Moya. Son los 4 precandidatos a la alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionario Moderno. Y, siguiendo en el orden de las boletas en que están colocadas los partidos, los próximos precandidatos a diputados a debatir aquí en RCC Media Víctor en Vivo serán los del Partido Fuerza del Pueblo. Para despedir el debate de esta noche, nuestra querida Karen Ricardo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, en representación de la dirección política del partido de todos estos precandidatos y precandidatas. Karen. Reiterando la gratitud, agradeciendo, felicitando esta iniciativa y mirando que hay plazos que se cumplen. Tenemos aproximadamente más de 10 años viéndonos las caras y promoviendo este tipo de iniciativa. Ahora la responsabilidad es del pueblo dominicano. Es el pueblo dominicano quien elige, es el pueblo dominicano quien vota por los hombres y mujeres que van al Congreso Nacional. No más excusas. Llegó el momento de involucrarse. Llegó el momento de mirar lo que tienen que mirar y escuchar lo que tienen que escuchar. No es un afiche, no es un video, no es una carita, no es una sonrisa, no es un musicón, no es 1.500 o 2.000 pesos por ir a votar. Es la responsabilidad de esta circunscripción número 1 del Distrito Nacional que tenga la mejor representación de hombres y mujeres. Y hoy, como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, como dominicana, me siento ser una mujer orgullosa de estos exponentes que han estado en el día de hoy planteando sus propuestas. Así que, pueblo dominicano, este 2024 tenemos la oportunidad. Aguanta, que falta poco. Muchísimas gracias. Señores, no los puedo dejar ir sin comprometerlos con una última pregunta. Ustedes son 8. Sí. El partido postulará 6 candidatos y candidatas en la circunscripción 1. En caso de ser ustedes los electos, ¿aceptarían un debate próximo, ya no entre ustedes como precandidatos, sino como los 6 candidatos oficiales del PLD en la circunscripción 1, con los aspirantes oficiales candidatos del PRM y los demás partidos? Definitivamente. Cuente con eso, hermano. Claro, fácil. Ahí mejora. Muchísimas gracias, señores, a ustedes por el honor de su sintonía. Ya están comprometidos, la convocatoria será ya para cuando sean candidatos oficiales del PLD y participar en un debate con los colegas candidatos de otros partidos por esta circunscripción número 1. Buenas noches, muchas gracias, gracias a Dios, gracias a todos ustedes por su sintonía y a nuestro equipo por hacer posible este debate. Gracias a Antonio Espaillate, a todo el equipo ejecutivo de RCC Media. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.